Vamos a ver si Diego Sass nos trae algunas sonrisas a esta noche. Bien, estamos en campaña política y es una aproximación diferente a el abordaje de la cobertura política a través de el humor escrito que está presente en la prensa uruguaya, incluso antes de que Uruguay existiera, ¿no? Estamos hablando de un libro que se llama 4 páginas arrancadas de Andrés Olveira, que hace un recorrido justamente por la historia del humor escrito en nuestro país, recorriendo publicaciones, secciones de diarios, revistas, obviamente algunas, las más cercanas y recordadas, El Dedo, Guambia, Lunes, capaz que para... Lunes anterior, sí. Anterior, obviamente, y de ahí para atrás, ¿no? Y se llama 4 páginas arrancadas justamente en recuerdo de esas 4 páginas arrancadas de los manuscritos de Francisco Acuña de Figueroa, el autor del himno nacional, que también escribió La nomenclatura y apología del carajo, estas 73 formas de nombrar al pene, escrito en el siglo XIX y sobre el cual hay diferentes teorías de por qué fueron arrancadas del manuscrito. Entre otras cosas, quizás el propio Acuña de Figueroa, con cierto pudor por haber incursionado en el mundo de la sátira y haber escrito a la vez el himno nacional, bueno, dijo, no, que esto no quede dentro de mi legado. Bueno, a partir de esa historia es que Andrés Olveira desarrolla este ensayo muy minucioso, muy documentado sobre el humor escrito en nuestro país. Y me fui a la Biblioteca Nacional a hablar con él, ¿no? Y a ir al encuentro del manuscrito de Acuña de Figueroa, a esas 4 páginas arrancadas, y es así como comienza esta conversación. Andrés, vamos a hablar sobre el libro, sobre tu libro, la historia del humor escrito en Uruguay, pero para hacerlo tenemos que empezar por 4 páginas arrancadas. No el título del libro, sino las 4 páginas arrancadas que tenemos acá enfrente. Son manuscritos de Francisco Acuña de Figueroa, sí, el autor del himno nacional, quien lo escribió. Vos elegiste ese tópico para titular tu trabajo. ¿Por qué? El título tiene algo tiene como ya un llamador y parte de cierta tesis de que el humor uruguayo quedó como a la sombra de la tradición literaria. El humor escrito como que quedó a la sombra de lo literario, como algo en minúscula, como el humor, una variante que los escritores o los periodistas manejaban, pero como subalterna. Es un texto emblemático de él, que tuvo una circulación, podríamos decir under, aplicando como algo que usamos nosotros. En las primeras décadas del siglo XX sale una edición sin especificación de editor, que dicen que fue Claudio García, y que era como entre los intelectuales de la época, Gallinal, Roxlo, era conocido el texto, pero salió de una forma así, como under. Entonces fue famoso el texto, es el texto más emblemático de él y casualmente no está recopilado en sus obras completas. Acuña de Figueroa era consciente de que eso era malsonante al pudor, lo llamaba, entonces él omite las cosas más fuertes que escribía porque era alguien que como que recurría bastante a la picaresca y hacía versos eróticos, que él era consciente de que y muy consciente de su propia obra, que a la hora de reunirla, pensando en su posteridad, él lo omite, pero ese resultó ser bastante conocido. Y habla también de, si tal vez esa autocensura y después la circulación posterior, que es sin responsabilidad, hablan también del pudor uruguayo y de cierta mojigatería que siempre estuvo, entonces me pareció interesante arrancar por ahí. Y aparte de ¿Las nada. arrancó o la arrancaron? Esa es la controversia. No se sabe quién pudo haberlas arrancado. Un periodista y librero uruguayo que vive en Argentina vino a constatar eso porque vio que esta edición no tenía responsabilidad de nada y se preguntó, ¿esto será de Acuña verdaderamente? Quiero ir al original. Sabía que Acuña era un meticuloso archivista de su propia obra y va a buscar los tomos, fatiga los tomos, como diría Borges, y encuentra 4 páginas arrancadas, pero constata que son de esa obra, de la nomenclatura y apología, porque en los márgenes
tiene anotaciones que son inconfundiblemente de ese poema, de esos versos. Entonces, nada, él tiene la hipótesis de que quizá algún guardián de la moral y las buenas costumbres lo haya arrancado, pero en realidad es imposible determinarlo. Ahora Hay va a como ser una misterio versión, ahí. quizás hay una versión que controvierta, que fue arrancado y que capaz que fue el propio Acuña que se sabe que el propio Acuña omite de su obra, de la idea de sus obras completas eso, pero no se sabe. Bien. El humor uruguayo propiamente dicho nace después de Uruguay con periódicos que eran llamados de combate, donde los bandos que se empezaban a formar, que después devienen en lo que son el Partido Blanco, el Partido Colorado y todas las luchas que empezaron a ver, ya las diferencias políticas cuando se empiezan a manifestar, cuando arranca nuestra vida como nación, empiezan a plasmarse en estos periódicos donde la mejor forma que encontraban de bardearse era con el humor, era con versos picantes, era la chicana política, nace en 1830. La chicana política en la prensa escrita. ¿Era a través del verso o también a través de lo escrito? El verso era como el formato privilegiado, eso, porque le permitía la rima, le permitía los sobrenombres, yo qué sé, el Vasco Agarras, le decían a uno que tenía fama de... Había una que era la diablada o el robo de la bolsa, entonces hablaban los acusaban de ladrones a sus rivales, por ejemplo, y bueno, salía eso, en un momento hay como un alto al fuego, agarran en el Parlamento y dicen, bueno, esto no puede seguir así, y hay como un vacío satírico hasta el Mangangá, que es 1855, que se llamaban a sí mismos periódicos de combate aparte, y eran satíricos evidentemente, yo qué sé, la época de Lindolfo Cuestas, Don Feolfo, había mucha burla, y creo que el más emblemático de la segunda mitad del siglo XIX es el Negro Timoteo, de Washington Bermúdez, que tiene 4 épocas y es el que alcanza mayor extensión, tiene más de 100 números, casi 200 números, y es el que se logra sostener más, porque la historia de la prensa satírica y del humor escrito, algo que tiene como constante es la poca duración de las publicaciones. Bien, ahí teníamos por un lado la historia de esas 4 páginas arrancadas y también empezamos a recorrer la historia del humor escrito en Uruguay, digamos, contemplado en este libro. Ahora vamos a entrar ya en la segunda parte del siglo XIX, aparece el humor gráfico, vamos a entrar en el siglo XIX, obviamente las guerras civiles, la pacificación, vamos a la década del 50, 60, obviamente va a aparecer Pelo Duro, qué pasó en dictadura, qué pasó con la restauración democrática, aparece El Dedo, hasta nuestros tiempos. En las primeras décadas del siglo XX encontramos que lo humorístico empieza a formar parte de la prensa periódica, con lo que hoy conocemos, como la conocimos también, que es con las páginas de humor. Entonces vemos que se acopla, entonces vemos semanarios como Rojo y Negro, vemos publicaciones mensuales, semanarios o periódicos que tienen una página de humor. En las primeras décadas no hay una figura que se destaque propiamente dicha, pero, por ejemplo, hay la línea Maginot, en la época de la Segunda Guerra Mundial, hay una audición radial que se convierte en periódico, que es Aliado. Entonces satirizan a los fascistas. Y después lo que viene es la época como de oro, que es de cuando nace Pelo Duro en el 43, y que eso lleva hasta la dictadura, que es la época donde proliferan los autores literarios que se dedican al humor, con la mayoría con seudónimo, y las publicaciones emblemáticas como Pelo Duro, Lunes, Misiadura, y las publicaciones de los bolsilibros de Arca o los libros de Alfa, que se publicaba humor como nunca en esa época. A ver, Pelo Duro, estamos hablando de una tira que después se cobra vida propia. Cobra vida propia. Sí, es una novela gráfica. Exacto. Que es algo que de repente se habla de novela gráfica con Art Spiegelman, con Maus, pero en realidad si rastreamos, Pelo Duro, Emilio Suárez lo hizo mucho antes y era una historia secuencial que tenía, sus personajes evolucionaban y que tenía un uso del humor y un oído también para el habla, que podríamos llamar
el habla no convencional, como el habla de la calle, el habla marginal, que también integra otros elementos populares, que eso hace también que prolifere tanto y que después exista Peloduro como revista y que nucleara a todos. Escribió ahí Mario Benedetti como Damocles, Lina Berro como Mónica. O sea, los personajes eran escritos por... Los personajes también tienen voz escrita, sí. Y también en la radio. Por ejemplo, el Pulga tiene sus audiciones, sus comentarios internacionales. Peloduro, el personaje, se encargaba de la política doméstica. Y era todo... Pero cuando decís la radio, o sea, los personajes pasaron a la radio. Pasaron a la radio, sí. Sí, los comentarios internacionales del Pulga están transcritos, pero eso salía en la radio y también salían en la revista. Está, por ejemplo, el humor más político de Peloduro, después el de Misiadura, y Lunes es una variante como un poco más hedonista, porque hay como dos líneas, la línea política comprometida y después la línea más de humor, que ahí entra de repente la picaresca, o podemos asociarlo, si vamos muy atrás, a la nomenclatura y apología del carajo. Y Lunes tiene eso, pero hay algo importante que es, más allá de todos los lugares donde hubo humor escrito y de que haya de repente comprometidos y hedonistas, o comprometidos y jodones, etc., no son categorías absolutas. Porque en Lunes también tenemos, yo que sé, a Carlos María Gutiérrez, tenemos muchas críticas al gobierno blanco, y también en Peloduro, que era más comprometido de repente políticamente, también tenemos cosas que son picarescas. Aunque de repente el espíritu que prevalece es lo comprometido en uno y lo hedonista en otro, son cosas que se mezclan, que no son... que podemos también verlo en Carnaval, de repente el compromiso es lo que prima, pero también tenemos lugar para la risa como más despreocupada. En la década de los 60... bueno, se publican muchos libros de humor ahí, muchas antologías de cosas que salieron en revistas. Yo qué sé, Omar Prego, como Mongo y Benvolio, Lina Berro y Mónica, los libros de Peloduro. Se empieza a publicar mucho, empieza a proliferar mucho y también el humor escrito empieza a ser reflejo de todo ese declive institucional, la crisis social que si bien viene de antes, no es de generación espontánea, ya empieza a manifestarse el resquebrajamiento de una forma mucho más patente y el humor ahí es clave. El humor empieza a decir todas esas cosas y también hay otras investigaciones sobre, si bien el humor lo asociamos más a la izquierda, a la crítica social, también tenemos, pero más que nada en el humor gráfico, también por ejemplo un humor anticomunista, un humor por ejemplo como el que hizo Daniel Sheck, más no Carlos, fue el de los dos hermanos el que hizo un humor político que podríamos decir de derecha, que si bien fue de repente minoritario también estuvo ese campo de batalla estuvo también en el 60, aunque Primo Marcha también fue una plataforma que de repente uno lo asocia como a cierta seriedad crítica y también tenía una página de humor que se sostuvo desde que arrancó hasta el 74, hasta que cierra. Y allí escribieron también todos, escribió Juseca, el que cerró la cortina de la página de humor de Marcha con el último número fue Juseca. Y una semana después del golpe, cuando no se podía mencionar un cuento de Don Verídico, que es lo más apolítico que podemos ver, de repente no lo asociamos a lo político, un cuento de Don Verídico se llama El Golpe. Y habla de alguien que mata bichos con alpargata, y está ahí. En el título él manda ese guiño. Y bueno, entramos en la dictadura, seguramente se ha achicado la producción de humor gráfico y escrito. Sí, se achica. Sí, se achica. En la parte más... la parte más dura, la parte como la etapa como comisarial, en los primeros años sí hubo como de repente una menor producción, pero no deja de haber producción. Por ejemplo, sale Firpo con el humor en la escuela. Firpo es el de las anécdotas escolares. De las anécdotas escolares, bueno, ahí explota Firpo. Pero también Juseca, los cuentos de Don Verídico, también en ese momento también fueron, si bien él arranca en los 60 con Don Verídico, en el 70 y poco él edita los cuentos de Don Verídico y tiene varias reediciones, sigue habiendo humor y después hacia el final de los 80 sale la editorial Acali, que tiene también, le dedica mucho al humor, sale el manual de divorciadas de Fanny Puyeski.
que sale en el 79, que, hablando de divorcio, es un libro bastante... Entra como esas cosas de meterse en la vida adulta, en la sexualidad, capaz, esas Entran otros elementos y se va viendo cierta La apertura. influencia de Woody Allen, ponele. La influencia de Woody Allen, sí. Entran otros elementos que también son osados, meten... capaz que lo político no está tanto, lo político después como que se retoma con El Dedo, que también fue emblemática. Y ahí ya entramos en otra etapa, ¿no? Ya entramos en otra la etapa. transición hacia la democracia. El Dedo es el mojón. El Dedo es el Después mojón. del Dedo va a decantarse en Guambia. Sí. El equipo del Dedo pasa a Guambia. El Dedo tiene 7 números, va a sacar el octavo 82. y 82. Y se enteran de que no pueden sacarlo. Porque la dictadura te decomisaba dejaba que imprimieras para decomisarte. Todo el esfuerzo, toda la plata que habías gastado, por ejemplo, en imprimir, la dictadura, en realidad, desde el gobierno de facto, lo que esperaban era que vos hacer el mayor daño posible, ¿no? Entonces les llegó la data de que le iban a cerrar y no imprimen el número 8. Bien, perfecto. Y ahí arranca el Guambia. Bueno, Guambia es toda una historia aparte, o sea, marca la década del 80 seguro. No sé si estaba Verb también en esa época. Sí, Verb, sí, también. ¿Identificaste algunas otras que capaz que la gente no recuerda tanto? ¿O se llevan todas las marcas esas? Y pasa que Guambia nuclea, es como El Dedo y Guambia, como después Verb en menor medida, como que Guambia nuclea a toda la gente que está haciendo humor, básicamente. Y después están las páginas de humor. En Brecha tenemos a Maslí, a Fernando Schmidt, que Brecha vendría a ser como una continuación espiritual de Marcha. Empieza a haber humor en diferentes plataformas, pero se empieza a atomizar. A medida que nos vamos acercando al siglo XXI y al presente, el humor se empieza a atomizar. Ya no hay, de cuando cierra Guambia, ya deja de haber una plataforma que una a la gente que está haciendo humor. Como Guambia, como Peloduro, como Lunes. Bien, el libro es mucho más abarcativo, llega Qué hasta buen nuestros trabajo, días. excelente. Es un Trae es 4 ilustraciones páginas, también. trae algunas ilustraciones, hay mucha transcripción del humor escrito, porque es en definitiva sobre eso, ¿no? Si bien aparece el humor gráfico ahí también, pero llega hasta nuestros Está días. muy bueno, se ve el libro, está muy Sí, bueno el es muy informe. bueno, sí. Recordanos quién es el... Andrés Olveira es su autor. 4 páginas arrancadas se llama el libro, es un volumen interesante. El que hablaba contigo es el autor. Andrés Olveira, Sí. exactamente. Y Tajante es la editorial. Es escritor, investigador. Él es escritor, no tengo su currículum acá, pero sí, y bibliotecólogo, es una persona que trabaja en el mundo de los libros también. Nada, se los recomiendo para los que les interese la historia política, y la historia política mirada desde un punto de vista quizás no tan concurrido. Bueno, hemos recorrido a través de las últimas décadas especialmente muchos de los nombres que son familiares y que en ese momento generaban una cantidad de reacciones en la gente. Eran netamente populares. El ¿no? Dedo de Guambia fue uno a continuación del otro, ¿no? Sí. Fue un fenómeno indescriptible. O sea, Sí. para el que no lo vivió en aquel momento de dictadura, primer año ahí, Sí. los años finales de la dictadura, fue con Antonio Davecides, que hay que recordarlo, Sí. ¿no? Que fue su gran impulsor y que dio cabida a una generación entera de dibujantes. Ahí aparecieron humoristas. Incluso periodistas también, ¿eh? Sí. Incluso periodistas. Antonio me contaba, a propósito de las entrevistas en Guambia, que eran entrevistas también muy conocidas, muy famosas. Sí. Perdieron todos los casetes. Se fueron llevando los casetes de a uno por un lado, otro por el otro. Perdieron todos. Incluso creo que Antonio, bueno, me pueden rectificar, por supuesto, y vendré y diré que no es así. Creo que perdió la colección íntegra de Guambia. Porque yo un día le dije, Antonio, ¿no te dio por editar los reportajes? Porque tienen una vigencia muy grande, eran los tiempos duros acá en este país. Teníamos, yo en particular con otro grupo de gente, una interrelación muy grande porque Antonio y la gente de todo su entorno estaba muy vinculado a la revista Opción primero y al semanario Aquí después. O sea, se armaba en la imprenta CBA, que era la imprenta de él. Gran diseñador gráfico. Y después nos mudamos
al Guambiódromo, de lo que hoy soy el Sí. Guambiódromo. Ahí nos cruzábamos. Una anécdota, cuando clausuraron definitivamente la revista Opción en la dictadura, por jugar hacia el botón blanco, en el 82, la primera reunión que se hace, clandestina, digamos, de alguna manera, para ver cómo se continuaba, fue en CBA, la imprenta de Antonio Davecía, ¿no? Mirá vos. Señores, nos vamos. Nos están diciendo que no